¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos una nueva semana, la segunda del mes de enero, lunes 9 de enero del año 2023. Yo insisto, quien quisiera hacer una serie de Netflix va a ganar mucha plata. O dicho de otra manera, quien no quiera hacer una serie de lo que está pasando en Chile en el último tiempo está perdiendo plata. Antes de saludar a quienes van a participar de este programa y que tienen tantas cosas que decir, quiero saludar, por supuesto, a quienes nos escuchan todos los días y nos ven, por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube, a quienes nos siguen y nos acompañan todos los días en Radio Salud Madre Tierra, que nos escuchan ahí en HD Radio, también nos pueden escuchar en hdradio.cl, Radio Acogida, Radio Ritmo y Magia, Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo en Osorno el Facebook, País Lobo Prensa, paislobo.cl el podcast, ahí usted nos puede escuchar, nos puede ver, nos puede escuchar, digo, a la hora y el día que quiera. Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y también, por supuesto, un saludo a quienes nos escuchan en Radio Manquehue. Y les recuerdo que ya estamos en YouTube para que se suscriban a nuestro canal de nuestro programa Carta Ciudadana, que siempre hay algunas cositas bien interesantes que comentar. Saludo a María Ignacia Castro. Ignacia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen lunes. ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Estamos con problemas? Bien, pues, ¿y ustedes cómo están? Sí. No, bien. Bueno, el fin de semana. ¿Me están jodiendo con problemas? No, no, ya, estamos bien. No, estamos bien, había estamos bien. un pequeño delay, pero no, ya bien. estamos bien. Un fin de semana bueno, estuve con mis niños, estuve en Santiago, así que bien. Estuvo entretenido porque además la semana pasada conocí ¿cómo se llama? Al Pancho Rego. Estuve en una cuestión. ¿Estuvimos juntas, diario, no? Ahí, no. ¿Tú estabas ahí o no? El jueves. En Panchorreo, el jueves, en ¿Sí? la casa, o sea, en la coordinadora. No estuvimos en la coordinadora. El En la tarde, con el Pancho Rego, bueno, y con el Pepe bueno. muy simpáticos los dos, muy buena gente. Oye, pero te quiero felicitar, pues Felipe, estáis bien en el programa, lo están pasando malito. Yo lo paso muy bien acá en Carta Ciudadana, Ignacia, lo paso muy bien. No, en tu otro programa. En Talk Show yo también lo paso muy bien, Ignacia. Yo sí, no. Yo tengo, no, para tengo que para que sepan nuestros auditores que está muy importante nuestro querido Felipe, y además que lo pasa en regio, me encanta. Te lo agradezco por lo importante, Ignacia. Tú sabes que ese es un concepto bien relativo. Agradezco tu cariño, ya. Ignacia. Debe ser porque me conoces. Oye, y una vez a la Ignacia Castro le mandé saludos cuando estaba con Tomás Cox en la radio El Conquistador. ¿Te acordás, Ignacia? Sí, pues a mi mamá. A tu mamá, eso fue, a tu mamá. A mi madre, a mi madre. Abrazo, Ignacia. Tiare Cáceres, ¿cómo estás, Tiare? Quien estuvo en la vocería de la Casa Ciudadana por el rechazo y por la Casa Ciudadana ahora todavía en la región de Valparaíso, y que además está desde Olmué, así que tenemos una corresponsal para el Festival del Guaso. ¿Cómo estás, Tiare? Una corresponsal para el festival, qué buena. No, mira, yo súper bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están, Ignacia? Qué rico saber que estáis con muy buena conexión para poder aquí copuchar y hablar de todo de lo que se pueda. Un saludo a todos los que nos están viendo y a los que nos están escuchando. Guaso no lo escucho por ahí, creo que está. Sí, no, sí está. Estoy por acá. Lo aprendí Ay, mira que está callado, Guaso, chuta. Nos vamos saludando a uno. Ahí está el Guaso Pérez, Mauricio Pérez, ¿qué tal? Ahí está, Guaso. ¿Cómo están, queridos amigos? Hace un año que no nos veíamos, así que... El año pasado. Hace mucho tiempo no nos veíamos bien. Primero, felicitar a nuestro querido conductor, porque cada día, como él dice, el rey de... No sé si el pituto, yo creo que por tu profesionalismo y tu trabajo, amigo, te has ganado el lugar donde estáis en la radio, y desde hace una semana o unos días en TVN en la mañana creo que le refrescaste esa pantalla que estaba muy fome, así que bien, llegó una voz que da opinión acá en Carta Ciudadana. Claramente uno te aprendió a conocer desde la otra vereda, como periodista, como un buen amigo, y creo que los logros, compadre, uno se los va ganando, no es nada gratuito, así que muy contento. A las chiquillas, ¿qué voy a decirle? Que sea un muy buen año, y a la Tiare, bueno,
hace rato que estaba pimponeando y participando en Carta Ciudadana, pero ya hoy día vas a ser una más de esta pandilla que dirige el tío conductor, así que muy contento para conversar. Y el fin de semana hizo calor en todas partes, especialmente Cauta. en La Moneda. Sí. Oye, a propósito, gracias por los buenos deseos, Guaso, se agradece. Oye, yo no te había dado feliz año, ¿no? No, pues yo no te había saludado, y a la Tiare tampoco. Había estado fuera un tiempo, así que... Sí. No, La semana pasada estuvimos hablando de hasta cuándo uno decía feliz año. La Ignacia dijo, si yo no estuve con esa persona en la noche de Año Nuevo, yo ya a contar del 2 de enero no saludo a nadie. O sea, saluda porque educada, pero digo, no dice feliz año. Yo sigo diciendo feliz año nomás. Sí, a mí se me olvida. Bueno. A mí se me olvida, a mí se me va, yo no saludo también, igual que Ignacio, si no estuviste ahí, bueno, y si me saludan, me dicen feliz año, yo respondo feliz año y todo, pero no estoy así como pendiente, uy, no lo vi, lo voy a tener que saludar, o le voy a tener que desear feliz año, porque al final uno le desea lo mejor a todos, en cualquier época del año, no es necesario los primeros días. Pero no sé, tampoco no sé si hay alguna regla de cuándo son los primeros días que uno porque puede hubo una saludar. discusión, o sea, no sé si discusión es la Oye, palabra, pero uno yo les tiré así en el chat del equipo de la Carta Ciudadana. Realmente, ¿sabes qué? Me entretuve en estos días que no estuve participando en el programa, pero sí estuve viendo en las noches, me acompañaban. Yo siempre veía en la noche para trabajar, yo trabajaba viendo o Carta Ciudadana o Sin Filtro, porque me entretenía ver un programa así como para mantenerte despierto mientras trabajáis de noche. Pero como Sin Filtro está de vacaciones, parece, oye, nunca me he dado el tiempo de ver los programas enteros, vi toda la semana y realmente los quiero felicitar a todo el equipo, y ojalá que también vean este video, porque realmente lo están haciendo súper bien. Buena conversa, entretenida, así que muy contento cuando ya vamos encauzándonos, Felipe, el tercer año ya de Carta Ciudadana, y como tú decís también, qué buena idea. Después de 2 años nos dimos cuenta de estar en YouTube, porque también es una oportunidad uno de poder verlo y escucharlo en otros momentos del día. O sea, vamos a cumplir 4, pero ¿4? estamos ya en el 4º año calendario, pero, o sea, el 4º año, pero cumplimos 4 años el 1 de septiembre. Ok, entonces me equivoqué en una. Pero entramos en la 4ª temporada, digamos, eso para ser preciso. Vamos por Don Francisco. Bueno, chuta, bueno, partamos por el principio, como decía un profesor en la Escuela de Periodismo, porque yo creo que la salida de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, era una crónica de una muerte anunciada. Además que, también para aclararle a nuestras auditoras y auditores, que en política, salvo excepciones muy contadas, desde el retorno a la democracia, que fue Belisario Velasco, creo, y por ahí otro ministro u otra ministra, los ministros no renuncian. Es como una salida digna, si se quiere, y es como, ¿cómo decirlo? Es como una forma protocolar que se ocupa en Chile, como tantas cosas extrañas en Chile, donde como que se le da esa categoría comunicacionalmente, pero yo siempre lo reitero majaderamente, porque no es preciso. No es preciso, y como yo soy medio obsesivo por las precisiones y por las cosas rigurosas, la ministra Marcela Ríos no renuncia. La ministra Marcela Ríos la sacan del cargo. Sale del cargo. Bueno, sea como sea, yo creo que era una crónica de una muerte anunciada, donde efectivamente acá, no sé qué opinan ustedes, y quiero escucharlos, por supuesto, todo lo que pasó y cómo lo ven, pero pasó lo que habitualmente ocurre en política, el fusible. Y las ministras y los ministros son fusibles, porque, voy a ocupar un chilenismo, si fuera por cagadas, este presidente y varios otros ya no serían presidentes, se tendrían que ir porque, bueno, no hay piso. Pero bueno, las democracias funcionan así, y los ministros son como los que están ahí poniendo la cara, y más allá de cualquier mala cosa que haya hecho ella, además, digamos, acá básicamente el fusible salta y el ministro se va nomás. Y además que aquí hay otro elemento, creo yo, en juego, donde el gobierno busca alguna cosa que no sabemos exactamente si se va a dar. Primero, que no perseveren en la acusación en contra de ella, recordemos que puede seguir hasta 6 meses dejado el cargo. Y segundo, y esto lo he reporteado un poquito, pero hay una sensación ahí,
respecto a que su salida puede ponerle paños fríos a la polémica por el tema de los indultos, pero sobre la eventual acusación constitucional en contra de un gran amigo del presidente. Y hay que decirlo también, lo sé yo que son amigos, lo saben ustedes, y por supuesto también la oposición, porque esto es política. Me refiero a Giorgio Jackson. Y si la oposición se anota un poroto de sacar a Giorgio Jackson, en política esas cosas tú la tomas como bandera, como trofeo. Sí, Porque así po. funciona esto, así en la política, le gusta a quien le guste. Ignacia Castro, Mauricio Pérez, Tiare Cáceres, ¿quién quiere arrancar? ¿Qué consecuencias pueden haber? Y después vamos a hablar el tema de Ángel Valencia, que yo creo que eso también se está transformando en una situación súper, súper compleja, sobre todo por las últimas denuncias que han aparecido en su contra por no pago de pensión de alimentos y que en algún minuto quedó con orden de arresto. Ya, Ignacia Castro, Tiare Cáceres, Mauricio Oye. Pérez, ¿quién quiere partir? ¿Quién quiere No, yo desarrollar la parto idea? Dale, livianitamente. Mira, a mí livianitamente. con el tema de la ministra, lamentablemente los ministros son para eso. O sea, se mandan una escoba donde sea y el ministro de la cartera es el que tiene que salir. Lamentablemente es así, para eso están los ministros. Los ministros son como el escudo del presidente en cada una de las materias. Por algo hay un ministro para cada una de las cosas más importantes que se trabaja en un gobierno. O sea, eso lo tenemos claro. Ahora, ¿qué es lo que me pasa aquí con esto, ¿cómo se llama? Que hubo, como dijo el presidente, hubo poca prolijidad, fue muy poco prolijo todo lo que se hizo. Lo que pasa es que aquí creo yo que también debería haber habido un mea culpa del mismo presidente, porque un indulto, por mucho que pase primero por la ministra y todo, el que firma finalmente y el que da el ok para cada uno de los casos es el presidente. Y ahí no puede traspasarle, no debe, creo que es injusto traspasarle esa responsabilidad solamente a la ministra. Yo creo que ahí lo veo yo como algo, no me gustó esa actitud porque primero tiene que hacer un mea culpa él. Primero que nada, él fue el poco prolijo, él se equivocó y claramente cuando habla, porque no sé si ustedes se acuerdan, pero una de las declaraciones habla de Jorge, ni siquiera de Matamala, ni siquiera del Mateluna. ex Mateluna, eso, Mateluna. No, él habla de Jorge, como diciendo Jorge es inocente y habla como con un sentido de conocimiento y como que estuviera totalmente con toda la razón a su favor. Entonces, ahí yo creo que fue muy desprolijo él y creo que él el que debería haber dado una disculpa antes quizás que echar a la ministra. Ahora, ¿qué pasa con la ministra? Que la ministra también lamentablemente viene con este tema de lo que lo vamos a hablar en un rato más, de los ¿cómo se llama? De las propuestas a fiscal nacional, que se No, cayeron el dos fiscal nombres. nacional, claro, el fiscal nacional que también ahí es claro que al presidente se lo dijeron desde un principio que el que tenía los votos era Valencia, que no sé qué, no sé cuánto, pero no querían, bueno, y ahí está toda la problemática del fiscal nacional, y evidentemente que se hayan caído dos fiscales nacionales y que este tercero esté también bastante en duda, porque yo aquí creo que hay varios que van a votar en contra, me pasa que, claro, eso quizás es un resorte más de la ministra que el tema de los indultos. O sea, yo creo que aquí hay dos cosas aparte. Una es lo que ha pasado con el fiscal, que quizás ahí la responsabilidad es mucho más de la ministra, incluso también de la ministra del Interior. Y en este otro caso, de los indultos, yo creo que aquí la responsabilidad mayor, creo que es del presidente y él el que debió haber dado, como se llama, una explicación y no haber sacado a la ministra y dando un poco eso. Ahora, creo yo que la sacaron más que nada porque saben que se viene sí o sí la acusación constitucional. Yo creo que eso está clarísimo. Y ahí es donde está el problema y el por qué creo que la sacaron. Creo que es una cosa injusta. De verdad que siento que fue injusto darle solamente ese tono solamente ¿cómo se llama? Ahora, A la salida. el tema primero está que aparentemente, según lo que, sobre todo si uno sigue la línea de la columna que la encontré muy buena, y no he escuchado a nadie de ¿cómo se llama? No voy a decir nada. La columna de Daniel Matamala respecto a el presidente efectivamente no sabía los antecedentes de este señor Castillo. Del frentista. ¿Perdón? No, del que salió haciendo la declaración.
Exactamente, insurrectos y qué sé yo. la insurrección y todo. Y ahí yo creo que eso se la termina cobrando el presidente a la ministra, porque al final, Ignacia, tú tienes razón. Siempre el presidente va a ser el responsable, si eso es indiscutible. Eso es como la base de toda discusión. El problema es a quién tú confías, o más bien en quién tú confías. Y acá tiene que ver con un tema de confianzas. Y por eso, al final, no creo que la ministra haya tratado de perjudicar al presidente, porque de hecho son muy cercanos. Y no solo sale ella, sale su jefe de gabinete. El jefe de gabinete del presidente Boric, que también es muy cercano tanto a Marcela Ríos como al presidente, porque son del mismo partido, Convergencia Social. Entonces, acá hay una desprolijidad, primero, y segundo, lo que te demuestra, que es una reflexión, creo yo, más profunda, es que más allá de tus capacidades, yo soy un convencido, más allá de tu preparación, para ser una buena ministra o un buen ministro, tú tienes que tener redes políticas. Y por eso, Isquia Siches cae. Y cae porque además, en el núcleo del poder, si nosotros 4 fuéramos ministros y no fuéramos cercanos y viniéramos de distintas sensibilidades, bueno, cada uno funcionaría con su equipo. Y como funciona el poder, si yo veo que la Ignacia está muy cercana al presidente, bueno, yo voy a tratar de a la primera de cambio, al primer tropiezo, transformarlo en una caída. Y lo que pasa con Isquia Siches, además de su mala gestión, es porque ella se rodea de gente, pero el resto dice, pero aquí es papita para el loro, porque además, ¿qué partido la va a defender? Ningún partido la defendió, de hecho. Está un caso emblemático, lo que pasa con Felipe Kast. Con Felipe Kast, cuando en el gobierno de Piñera 1 es el ministro de Planificación, previo al ministerio de ¿cómo se llama? Al ministerio de donde está Giorgio Jackson ahora, ministerio Desarrollo social. Era el ministro mejor evaluado por Paliza. Y lo sacan. Meten a Lavín. Y meten a Joaquín Lavín. Porque Joaquín Lavín estaba en caída, pero Joaquín Lavín tenía un partido respaldándolo. En ese minuto Felipe Kast no. Y yo se lo pregunté en una entrevista y me lo reconoció. Yo lo hice, esto debe haber sido el año 2011, 2012, ahí en la radio ASI, no me acuerdo bien, pero... Y me lo reconoció al aire en una conversación, en una entrevista de un programa que yo tenía. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Marcela Ríos, muy cercana al presidente. Pero una mujer, además, yo varias veces le leí unos papers, unas entrevistas, me pareció una mujer súper preparada y yo creo que sigue siéndolo. Si el problema no es la preparación, por eso digo, tiene que ver con las redes políticas. Y por eso sacan a Giorgio Jackson y ponen en ese lugar a Analía Uriarte. Porque en una de esas Giorgio Jackson es más simpático, que no creo, pero bueno. En una de esas Giorgio Jackson es más liviano de sangre, no creo, pero supongamos. Pero Analía Uriarte tiene manejo político. Y yo creo que Marcela Ríos acá, primero no tuvo ese manejo y ese conocimiento, y por supuesto también las redes, el poder se la fagocitó. ¿Quién tiene que salir? La ministra de Justicia. Obvio. Y no me extraña, como yo decía, que lo que se busque blindar acá a Giorgio Jackson, porque Giorgio Jackson es del petit comité del presidente Boric. Guaso, menos mal que no iba a hablar hoy día. Disculpe. No, pero está muy bien. No, dejemos a la tía, después voy yo. Juega. Mira, yo más que esta muerte, o sea, esta crónica anunciada en la cabeza de la ministra y también del jefe de gabinete, era algo que como dice Felipe, se veía venir. No solamente por el tema de los indultos, donde tenemos, ¿cierto?, a estos personajes, no solamente Mateluna, quien ya, ojo, no sé si recuerdan ustedes o lo habían escuchado, que ya había sido indultado una vez. Así es. ¿Cierto? Sí, claro. Con Bachelet, que bueno, fue en los últimos días, que al final no se firmó, no se autorizó la cosa que fue, pero no se dio. Entiendo que fue indultado por el presidente Lagos, si no me equivoco. Por Lagos. No. La primera vez fue... No sé si recuerdan ese tema de que iban a cerrar Punta Peuco, los últimos días de donde estaba gobernando Bachelet en febrero,
y que después faltaban y el ministro de Justicia no autorizó, ahí también estaba la de Mateluna. Sí, Entonces, el ministro Campos, pero el esa fue ministro previa a la de Campos. ahora, pero ya había sido indultado con Lagos. Pero bueno, da lo mismo, no importa. O sea, Se ya entiende también la idea. incluso todavía más, o sea, imagínate, yo llegué hasta Bachelet. El tema es que, pues, tienes como este tema pendiente que lo que llama la atención, más que nada, y lo que molesta un poco, es el tema de que sea ideologizado, porque uno entiende que efectivamente en Chile ya no existe la pena de muerte, que existen los indultos en casos graves, en casos delicados de salud, por supuesto, eh, que de repente son incluso dados cuando la gente, los presos, ya están muertos, porque tienen cáncer, tienen enfermedades terminales, y en este caso no fue así. También tenemos el caso de Matías Rojas, que tiene un informe favorable de Gendarmería. Tenemos el caso de Luis Castillo, que también tenía un prontuario súper grande en cuanto a lo violento que había sido anteriormente. Y son esas cosas que al final el presidente, en vez de asumir, bueno, asume la responsabilidad política, pero la termina asumiendo esta ministra Marcela Ríos, que además tenía el tema de los fiscales nacionales y de una desaprobación del gobierno. Entonces, al final, todo esto llevaba a que ella tenía que asumir y o sea, tenían que cortar la cabeza, y por eso fue ella la que terminó saliendo. También tenemos el caso, como decía Felipe, del jefe de gabinete, quien había asumido hace poco, bueno, entre comillas, hace poco, cuando ganó el rechazo. Entonces, ya hay movimientos y hay una falta, eh, hay como poco apoyo desde el segundo piso a la presidencia por la inexperiencia. Entonces, estamos viendo que la inexperiencia, lamentablemente, al presidente le ha jugado muy en contra. Sí, acá, Guaso, ¿cómo decirlo? Aquí había más un conflicto o una tensión desde los primeros momentos del gobierno con la ministra de Justicia, por algunas declaraciones que hizo, ustedes se acuerdan, muy similares a la que hizo en su minuto la ministra Janet Vega, por el tema de comuneros mapuches, o que hablaban, perdón, en rigor, cuando hablaban de presos políticos mapuches. Y acuérdate, bueno, finalmente Janet Vega termina saliendo de el Ministerio de Desarrollo Social por esta supuesta conversación de su jefa de prensa con Héctor Yaitul, se recuerdan, ¿verdad? Y Marcela Ríos también hizo declaraciones muy parecidas en ese tenor, pero de alguna manera quedaron diluidas por lo que pasó con Janet Vega, pero eso a la oposición le generó un tema, y además, acuérdense que venía con otro tema, que a lo mejor a las personas que nos están escuchando no le da importancia. Ustedes saben que yo siempre trato de tirar antecedentes sobre la mesa, no porque quiera enjuiciar, sino que para entregar más datos, digamos, para entender el contexto. De traslados de comuneros mapuches privados de libertad hacia otros centros de reclusión. Recordemos que Gendarmería depende del Ministerio de Justicia. Entonces, acá digamos, la ministra de Justicia estaba en la mira de la oposición. Y cuando pasa lo que pasa con los indultos, cuando no está solo su firma en el decreto, donde además, claramente, y hay que decirlo, las personas indultadas están condenadas, están con condena, porque si no, no se podría indultar, o sea, y por lo tanto cometen delitos, todo tipo de delitos. Si el problema está en que el presidente se mete en un forro cuando critica el fallo de la Corte Suprema, y no solo eso, sino que me dice, tengo la convicción de que Mateluna era inocente. Tú puedes considerar, mira, y ahí está la gracia, esto es notable, perdón, Guaso, esto es notable. Yo lo conversaba el otro día con un profesor de Derecho en una entrevista, es notable porque la democracia es tan especial, pero a la vez entretenida,
que el presidente puede indultar a una persona privada de libertad, pero no puede opinar sobre un fallo judicial. Nosotros no podemos indultar a nadie, pero podemos criticar lo podemos que se opinar. nos venga en gana. No es que se nos venga en gana. Ahora, podemos estar equivocados, podemos estar exagerando, podemos tener juicios de valor, lo que tú quieras. Pero el presidente no puede hacer, ya, y después viene lo otro, en que sin decirlo, porque el presidente y sus ministros no lo dicen, pero cuando se enojan, están contestando, es que si él sabía, porque claro, él habla de algo humanitario, él habla casi como que una persona que, del señor Castillo, y la verdad que el señor Castillo, chuta, por algo estaba condenado y no era un santo, digamos, entonces, pero entonces él queda, ¿cómo decirlo para que no suene tan feo? Pero queda como bobo, como para decirlo suave, como decía ¿Qué mira bobo? Sí. Queda como un bobo, ¿o no? Oye, entonces pero, ahí está el problema. Pero 100%. Felipe, el tema es que esto, mira, a mí no me sorprende tanto que haya hecho esto, porque fue una promesa a esta altura no se me campaña. sorprende nada, Tiare, a mí a esta altura no me sorprende nada. O sea, créeme que yo, no, o sea. Pero el tema es que fueron promesas de campaña del presidente y las cumplió. Ahora, llama mucho la atención, ¿cierto? Porque vemos jóvenes claro, es porque vemos jóvenes que mucho tiempo criticaron este tema de los indultos, criticaron el tema de cómo lo habían hecho expresidentes, entonces, y de cómo se había utilizado esto, y al final terminan haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Dónde está el cambio? Claro. ¿Dónde está esta renovación, cierto, de hacer las cosas mejor, de llevar a Chile por el mejor camino, los buenos deseos? Ahora, el presidente cumplió su promesa de campaña. Eso problema, hay que darle el mérito. Sí, pero voy al tiro contigo, Guaso, pero el problema, Tiare, que de nuevo cito a mi amigo Daniel Matamala, yo creo que el triunfo es pichiruche. ¿Y sabes por qué es pichiruche? Porque, y lo comentamos el otro día, era obvio que de un sector de la izquierda esto iba a ser considerado una migaja. Porque acuérdate que la promesa de campaña en rigor era perseverar en el proyecto de amnistía. Todos, sin excepción. Y acá fueron 13. Pregúntale a ese sector de la izquierda qué le pareció esto. Le pareció pichiruche. Entonces el triunfo, comillas, es bien esbirro, es bien poquito, porque además ese mismo grupo que se supone que el que te va a defender es el que se supone que tú le estás haciendo un guiño, le estás haciendo un gesto, como dices tú, de cumplimiento de promesa de campaña, lo ve como pichiruche y mira todo el revuelo que generó. Y te insisto, yo aquí, yo creo que en política tú puedes hacer cosas para tu favor y que del otro lado del Rubicón te van a criticar siempre. Pero otra cosa muy distinta es que tú le entregues herramientas a los otros. Cuando el presidente indulta y justifica y después santifica, voy a ocupar un chilenismo, ahí la terminó de cagar. Porque tú puedes decir, oye, yo lo indulté porque bueno, en fin, la Constitución me lo permite. Pero, presidente, ¿usted sabía de lo que había pasado con el señor Mateluna? Bueno, la Constitución me faculta. Pero, presidente, ¿usted qué le parece que estos gallos están hablando ahora por las redes sociales? Bueno, la Constitución. Pero ese afán, esa verborrea de tratar de explicar algo que para los ciudadanos legítimamente no es entendible. A lo mejor para él y su tribu, como se dice, o para su barra brava, sin ser despectivo, no necesita. Pero para el ciudadano, además en un momento tan sensible respecto a que en todas las encuestas, para bien o para mal, manejadas o no manejadas, exageradas o no exageradas, yo no entro en eso, la seguridad es número uno. Y el presidente, de nuevo, no solo indulta a una persona violenta, sino que además dice que no lo es, y el tipo sí lo es, y queda en evidencia que no sabía que sí lo era. Entonces,
Esto es ¿Por Macondo. Todo dónde? mal. ¿Por dónde? Pero por cumplir su promesa de campaña termina retrocediendo 1000 pasos. Sí, pero yo te insisto, no cumple su promesa de campaña. Él trata de acercarse a una promesa, porque además no está Hizo una seña, como dice la persona, hizo la seña, pero hasta ahí llegó la seña, ¿no? Es un Oye, guiño, es un ¿y qué sé? guiño pichiruche que se diluye en Le cerró el se ojo, le diluye en cerró el el ojo. total. Claro, oye, Claro. mira, yo como he estado esta semana fuera, pero sí he estado muy pendiente de todo. Estuve fuera de la radio, no que estuviera fuera del país, estaba acá. Ah, qué bueno, nos habíamos asustado. Ojalá hubiera estado fuera como otros de este programa Ojalá. que andan pasándolo muy bien. Oye, Es verdad, es verdad. es verdad. ¿Qué te iba a decir? Varios puntos, que han tocado varios temas y dame un segundito a ver si los puedo desarrollar. Primero, ¿cuándo vamos a ver al presidente Boric pedir perdón por sus errores? No por los de terceros, porque todo lo que han comentado parten de errores personales. Él, como bien dice Felipe, habla de inocentes, es decir, él es más importante que un Ministerio de Justicia completo y por años que habían perseguido, porque hay que acordarse también que cada de estos personajes cayeron presos después de un trabajo colaborativo de las diferentes policías y de la Tribunal de Justicia. Y en Chile todavía no hay alguien que diga que es inocente porque se me ocurre, sino porque lo demuestro. Entonces, el presidente todavía, en todos los errores que ha cometido en este año, casi año de gobierno, y ahí uno, ¿sabes que hay que reconocer de repente? Siempre uno critica a Piñera por muchas cosas, pero por lo menos Piñera cada vez que se equivocó o lo emplazaron, pedía perdón y frente al país. Y no tiene nada de malo, creo que es humano, porque te puedes equivocar. Segundo, lo que dice la Tiare, los presidentes pueden tener mucho en su programa de gobierno, pero después se tienen que adecuar a la realidad del país. Y eso mismo le pasó a todos los presidentes en algún momento. A uno le tocó un terremoto, a otro una erupción volcánica, a otro un problema interno. O sea, a todos tienen que ir adecuando su programa a la realidad. Y claramente, por mucho que ellos a su galería, como decía, o a la tribu, o a la barra brava, le dijo, voy a dejar libre, voy a buscar que todos los de la revuelta queden sin castigo porque son pobres oprimidos, que también habían salido varios ¿cómo se llama? Columnas de distintos personeros hablando exactamente del fondo. Claramente los indultos se buscaba, o yo por lo menos entendía que los indultos, o la mayoría de los indultos, buscaban privilegiar a aquellas personas que por edad, por enfermedad, por varios factores, o por tiempo, tal vez, habrían cumplido su pena y el presidente magnánimamente, no sé si es bueno o malo, lo hicieron todos los presidentes, pero en este caso, de los 15 son finalmente, me perdí, son 13 o 15. 13. Son 13. 13 finalmente, ok. Eran 11 al principio, pero fueron 13 al final. Y por error, y por otro error más, o sea, otro error Sí. de alguien. Entonces, 15 delincuentes y con prontuarios bravos. Y el más clásico, yo creo que a todos nos llegó ese viral de este pendejo, imberbe, no sé qué edad tiene, pero que viene a hablarnos después de que lo dejan libre y vuelve a llamar a la violencia, vuelve a llamar a no dejar de marchar. La insurrección. A la insurrección. Viejo, es decir, primero, como dice Felipe, no cumplió nada, porque al final no dejó a nadie contento. Segundo, volvió a la sociedad a 13 delincuentes que están hoy día en la calle libremente. ¿Cuánta gente estará injustamente procesada en un proceso? Fíjate, no tuvo ni posibilidad. ¿Cuánta gente hoy día en Chile, sobre 80 años, puede estar tal vez presa y no debería estar presa porque es inhumano ya? Lo mismo que lo que hay ahí es un descuartizador, lo que sea. Hay un momento, había tanto para elegir. No, esto fue política. Y ahí es donde vuelve a equivocarse, porque obviamente miró a un puro sector y hace rato que Boric debiera aprender que está gobernando para Chile. Y en la misma línea, cuando voy a la ministra el tapón que tenían que saltar, como le pasó a Esquerra, que era un desastre el Ministerio del Interior, yo creo que ahí cometen otro error el gobierno, que se le ha costado. Como tú decís, Felipe, alguna vez lo conversamos, capaz el amiguismo, que somos compañeros, que estábamos en la universidad, la isquia con sus amigos del Colmete, fue todo mal hecho. Si tú tenés que contratar a los amigos, tienes que contratar a los que te sirven realmente y cumplan su rol. Y ahí le ha costado, porque la isquia, ¿cuántos meses? ¿Fueron cuántos? Hasta, creo que fue hasta plebiscito, no sé, un poquito antes. 8 meses de sufrimiento, si era un sufrimiento verla a ella también, te fue por ella, es como tú dices, oiga, si yo soy el jefe de la empresa, hasta luego, si usted no me cumple. Comunicacionalmente el Ministerio del Interior está intervenido, ¿te acuerdas? Claro. Que todas las vocerías las hacía Camila Vallejo. que hablaba, estaba Camila Vallejo como decán. Claro, ahí tú te das cuenta, entonces eso mismo pasó acá. Como tú, qué buena memoria, Felipe, yo siempre digo, el Guarelo de esta semana tiene una memoria de elefante, para esos detalles. Un poquito más simpático que Guarelo. No, sí, no. 100 veces, oye, no es porque me caiga mal,
Pero Es un personaje. tú eres más simpático. Es un personaje, Guarelo, un personaje. El tema de la memoria que es impresionante, la memoria de Guarelo. Sí. Cuando tú decís, claro, esto partió cuando empezaron con los cambios de los presos de cárcel, con los comentarios de los presos que son, ¿cómo se llama?, presos políticos. Entonces, lógico, esto hace rato se había visto una mala ministra, en el sentido, no porque fuera mala persona ella, ni que tenga capacidad, sino no cumplía la función de un rol súper importante, porque estábamos con el mismo tema, violencia, justicia, está relacionado. Y después, los pasteles de los últimos 100 días de no tener un fiscal, obviamente pasa por la persona que está a cargo de la cartera, que debe estar conversando y dialogando. Entonces, claro, se fueron juntando todas esas cosas, pero son errores políticos, nuevamente. ¿Por qué no la sacaron hace 5 meses y tal vez hoy día tenemos fiscal? Ejemplo. Guaso, porque además, acuérdate que, y perdón por la retórica, pero acuérdate que con Marcela Ríos, yo creo que a ella, más que por Marta Herrera, que yo creo que también le pasan la cuenta, es por José Morales. ¿Y por qué? Porque José Morales era, al igual que Valencia, el más votado de la quina. Sí, pues, unidos. Por lo tanto, se suponía que iba, y yo creo que ahí lo que quedó en evidencia es que ella efectivamente no pirquineó, no negoció, porque creyó que estaban los votos asegurados. Y por eso yo creo que eso tiene que ver con falta de experiencia política. No hay capacidad, exactamente. Falta de capacidad política de negociar. Yo siempre cito el ejemplo, que yo sé que hay gente, al Rogerío le carga lo que yo digo, pero bueno, como yo no tengo ningún problema, me da lo mismo. Pero si hubo en Chile un político de derecha con una muñeca y una habilidad de negociación notable, hasta que, bueno, pasó lo que pasó y perdió influencia, pero yo creo que ahora no la ha perdido tanto, ha ido de a poquito volviendo, sobre todo por la sombra, Andrés Chadwick. Porque Andrés Chadwick nunca jamás dio por perdida una votación por ganada algo. Porque tú no puedes dar, y sobre todo, además, cuando tú eres un gobierno débil, cuando estáis siempre en la pitilla y donde la oposición te está oliendo sangre, y a la primera te la va a cobrar y no te va a tender la mano, te va a hacer una zancadilla, porque así funciona la política. Y yo majaderamente lo digo, y esto es nuevamente un ejemplo. La gente le encantaría que las cosas fueran distintas, pero yo, lamentablemente, tengo que decir lo que veo, no lo que quiero. Y lo que veo es que, obvio, entonces cuando se cae José Morales y después se juega por una mujer, porque también tenía que ver con algo de género. Y ella, si ustedes se acuerdan, hizo unas declaraciones algo así como: espero que si es que en una de esas las críticas al nombre de Marta Herrera, antes de que votaran su nombre y que ya estaba entregada por el gobierno al Senado, finalmente rechazada, no tenga que ver con estas primeras declaraciones y no tenga que ver por una crítica de género. Claro, porque ella buscó a través de ese argumento blindarla, pero no te da, no te alcanza hoy día. Hoy día no. Y claro, fue José Morales, Marta Herrera, los indultos, lo de atrás de los precios, lo de la opinión de los presos políticos. Entonces se empiezan a acumular y acumular cosas. Y claro, el presidente tiene que tomar la decisión de decirle: Marcela, buena onda, pero chao. Tiare, tú quieres decir algo, perdón. Sí, no, te interrumpí, Guaso, no sé si... dale, Ignacia, dale tú, Ignacia, dale tú. Ignacia. No, lo que pasa es que me pasa, Felipe, viéndolo en el contexto desde que partimos con este gobierno, yo de verdad se lo digo, súper de verdad, yo quería que le fuera bien al gobierno, porque yo entiendo que si un gobierno le va bien, nos va bien a todos. Yo lo tengo claro, porque lamentablemente todos vivimos en el mismo país. O sea, no es que cuando gobierne un gobierno, gobierna para un sector, gobierna para todos. ¿Qué es lo que me pasa? Que estamos de error en error, de metidas de pata en metidas de pata. Y no menores, Ignacia, no errores pequeños, cagazos. Es que eso es lo que me pasa, es que son cosas demasiado complicadas. O sea, de verdad que yo he pensado en estos días que me ha tocado estar, leí un poco más, y dije, pero Cresta, ¿hasta dónde? Nos quedan 3 años y 2 meses de gobierno. Y vamos de error en error, en errores graves, pues, compadre, graves. Que el presidente ponga en tela de juicio un dictamen de la Corte Suprema que dice que no, que para él no era una persona, no era un terrorista, o estaba mal juzgado, no sé qué.
Bueno, son cosas gravísimas, son cosas gravísimas. Todo lo que ha pasado con los ministros, las metidas de pata de los ministros. El otro día, yo no sé si ustedes vieron a la Carolina Toá, la ministra del Interior, saliéndose un poco de madre frente a una senadora, estaban en la mesa de negociación ¿cómo se llama?, de seguridad, y se sale un poco de madre y no tiene la paciencia, no tiene porque ella, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora? Pucha, tratar de atraer a la gente, de calmar los ánimos, de hacer la cuestión un poco más, porque de verdad que esta cuestión se está yendo de las manos. Y eso es lo que a mí me tiene más preocupada, porque veo ahora lo del fiscal nacional. El otro día alguien dijo por ahí, bueno, pero es que nosotros no podemos juzgar por lo que fueron antes, porque los abogados pueden hacer su pega y si los contrata, que los contrate. Mira, yo digo, mira, puede ser, pero la historia de las personas hacen a la persona. Aquí no me vengan con que lo que pasó ya no fue. La historia de las personas hacen a las personas. Entonces, si el compadre ha defendido, ¿cómo se llama?, a otros jueces o a otros ministros, no sé quién, que por acoso laboral. Un juez de acoso y abuso sexual, el juez Luis Barría de Rancagua. Exactamente. No me vengan con que eso fue porque él era su pega. No, no, gallo, no. Aquí lo que tú haces también es importante. O sea, tu historia para atrás también tiene que ver con lo que tú eres ahora. O sea, la experiencia de cada uno de nosotros, no me digan que es por lo que no hicimos, por lo que ya hicimos, no por lo que no hicimos. Absolutamente. O sea, entonces ahí es donde yo digo, sabéis que aquí estamos mal. Ya, pues, y aquí, en lo que tú acabas de decir, Ignacia, también, y esto hay gente que no le gusta que uno lo diga, pero me encanta que no le guste, y lo digo igual. Aquí la Corte Suprema se la llevó pelada, porque resulta que José Morales, el más votado, tenía hartas yayitas. Y Ángel Valencia, porque no fue el segundo más votado, el que sacó la primera mayoría de votos, porque Morales con Valencia, los dos tuvieron 17 votos del Pleno de la Corte Suprema. Y yo me pregunto, la Corte Suprema entonces, lo que tú estás diciendo, ¿no lo consideró? No, porque si lo hubiese considerado no habría votado por él, ¿verdad? No, exactamente. Lógico. Entonces, el sedazo, bueno, el primer sedazo lo da la Corte Suprema. Pero es que ellos son los máximos en esto. ¿Quién es más que ellos? Es como mandarle, si uno está enfermo de algo, no va a ir a donde es su pega, si es del listado. Por eso te digo, entonces, ¿cómo es posible? 10 minutos por candidato le dieron. No, yo de verdad que eso a mí me tiene, porque estuve mirando, hay muchas cosas de este señor Valencia. Por ahí estuvo también un tema con uno de estos estafadores que hubo, ¿cómo se llamaba este estafador? Uno medio pelado que se hizo que estaba con cáncer, que se fue. Rafael Garay. También estuvo metido en ese cuento. Entonces, tiene varias cosas, como tú decís. ¿Cómo lo hacemos? ¿Es realmente una persona que está preparada para el cargo de fiscal nacional? O sea, porque quedan en evidencia. Y por ejemplo, lo que estaba leyendo ahora que salió en internet de La Tercera, respecto a, y yo lo conozco, a mí me parece una persona súper preparada, una persona bien agradable de conversar, muy pedagógico. El 2016, Luis Cordero, el próximo ministro de Justicia, terminó el año 2016 con sanción en su contra por un sumario por plagio. Fue denunciado por 10 transcripciones literales de párrafos, pasajes, páginas y trabajos de otros autores y profesores. Mira, y aquí me quiero detener. Para eso está la prensa, por la chita. ¿Por qué? Por lo que yo digo modestamente siempre, Tiare, perdón por ser autorreferente, pero te juro que no soy autorreferente, solo que de repente me desespero por el buenismo de la gente. La pega de la prensa es esa. La pega del ciudadano es el prontuario de los delincuentes lo hizo Canal 13, que hizo un tremendo reportaje y le explotó en la cara, y no por uno, empezó con todo y todo. Miremos. Sí, pero mira, pero aquí hay una cosa. Yo esperaría que Canal 13 hiciera lo mismo con otros casos y no lo hace. Pero espérate, para cerrar lo que te quiero decir. Es el ciudadano el que evalúa si lo que pasó con el ministro de Justicia próximo y lo que pasó con el futuro fiscal nacional, si es que el futuro fiscal nacional es importante o no. Es el ciudadano, porque nosotros somos los que tenemos el poder.
Los afectados por negro además, pues. Pero no me vengan a mí a decir, no, es que eso a nadie le importa. A ti a lo mejor no te No. importa, po, pero hay gente que sí le importa. Po. Sí, po, Y yo tú también lo verás, encuentro. po, tú verás si corresponde o no, pero ahí están los datos. Y el problema, Ignacia, que queda muy expuesto. Y era obvio que Ángel Valencia iba a quedar aún más expuesto porque ya venía con algo. Porque acuérdate que este es el tercero, como dice el Guaso, es el tercer intento. Por lo tanto, o sea, ¿Cómo no? si Si se ya le cae, el perrazo, no lo revisáis un pelito. no, y Oye. si sale el cuarto, si se cae y viene un cuarto, vamos a saber si se sacaba los mocos en el semáforo o no. Porque, bueno, quedas más y más expuesto, pues. Ya nos quedamos Sí, cortos, pero, eso es lo que se decir. sí, pero hay una cosa. Salió también en la prensa de que... ¿Qué prensa? No, la prensa miente, ¿ah? No, mentira. No me acuerdo No. en cuál, pero salió en la prensa que el que Wikipedia. está candidato a fiscal, que Ángel habían dicho Valencia. que tenía problemas de Pensión. la pensión alimenticia, ¿no es verdad? Y él lo Pero rechazó, lo negó. Y Sí, tal vez pero sea salieron verdad, los que déjalo que hijos. se defienda No, también, es pero verdad. espérense un poco. Salieron los hijos salieron, hicieron un desmentido los hijos de él, diciendo que nunca les había faltado nada, que el papá había sido un excelente padre, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también hay cosas que, mira, ¿cuál es el problema de esta cuestión? Es que está bien que uno pueda ver en la historia de las personas, primero que nada, cómo ha sido como persona, obvio, pero más que nada también en la parte profesional, ¿no es cierto? Pero cuando vemos que tú te metes en una parte, en la parte familiar, ya tanto en esto sobre todo que no fueron cautelosos, porque de verdad salieron los hijos a desmentir todo esto en un medio escrito, hicieron el desmentido que nunca había pasado esto, que esto de dónde lo habían sacado. Entonces, ¿qué es lo que me pasa? ¿Quién va a querer de una vez por todas estar frente a un cargo político como ese o como otro, si te van a empezar a sacar cosas que de repente no son verdad? Pero ahí Ignacia, se expone... está bien, pero dar el beneficio de la duda, pero la información está con fecha, está con rol, está con nombre y apellido de la denuncia en su contra. Y él quedó con orden de arresto y hubo un arreglo de pensión de No lo alimentos. sé. Según lo Yo que... lo único que sé que yo... Entonces, claro, yo también puedo hacer un desmentido, pero el problema, más allá de cualquier cosa, Ignacia, y él tendrá todo el derecho a defenderse y todo, en general, yo no pongo las manos al fuego ni por mí, en general, en Chile, en general, la prensa pocas veces se equivoca. No, yo no Tú estoy puedes diciendo... interpretar el dato, Sí. tú puedes decir, no corresponde que le saquen estas cosas que pasaron hace 20 años, que es lo que hablamos delante. Perfecto, ok. Pero el hecho mismo está ahí. Y hoy día, como está el tema de sensible, perdón, pero Ángel Valencia sabe que si es el candidato, además que están todos los ojos puestos, porque todos están cruzando los dedos para que sea él, y se tú postulan, Felipe. no puedes tener nada. No puedes tener cadáveres en el closet, como dicen los gringos. Sí, Claro, yo no creo pero ¿cómo es posible que nadie, ninguno de los candidatos tenga una vida limpia, una vida normal, corriente? Porque nadie le está pidiendo que sean ángeles caídos del cielo, claro, sino que sean normales. porque eso te demuestra que el chileno en ciertos cargos aumenta su estándar de pulcritud, pero todos tenemos luces y sombras. El problema de la fiscalía, y perdónenme que se los diga así tan directamente, esto que estamos viendo y todas estas polémicas es culpa exclusiva de algunos senadores con nombre y apellido y con el ex fiscal nacional Jorge Abbott. Porque cuando Jorge Abbott debió haber hecho su pega, no la hizo e hizo lobby. Sí. Hizo lobby para él ser el fiscal. ¿O ustedes creen que cuando se juntó con Girardi, con Quintana, con todo respeto, y con Hernán Larraín, se juntó porque les caía bien? No, pues, se juntó para asegurar el voto y para que él decir yo no investigo más, pues. Pero si está diciendo, entonces el ciudadano ve todo esto y dice, este gallo, a ver, yo quiero ver quién es. Bueno, ese estándar que nosotros estamos viendo es producto de la corruptela, pues. Está bien, Felipe, está bien, pero ¿cómo es posible que no haya un candidato que no tenga nada que investigarle, que sea una persona normal y corriente, que ha trabajado en su vida, que tiene su familia, que es normal? No te estoy pidiendo que sea un santo. O sea, yo también he tenido problemas. A mí también de repente, no sé, me habrán protestado un cheque porque se me olvidó depositar, no tengo idea. Ya, pues, pero si a ti te ponen como ministra, ese cheque te lo van a sacar en cara.
Y tú tienes que tenerlo claro para Sí, aceptar la está bien, postulación, ¿cachai? sí, pero son cosas menores, pero aquí son cosas mayores, Es pues, que, Felipe. Ignacia, Sí, es Eso es que lo que te son digo, hablamos de cosas, ¿cómo? abuso sexual, Ignacia, pero es que estamos son hablando de... cosas menores para algunos, pues. O tú No, crees no, sí, que pero... si tú fueras candidata a diputada, perdona, Tiare, te tiro el tiro a la pelota, si fueras candidata a diputada, tú acabas de dar un ejemplo. Yo también he tenido cheque protestado y seguramente mucha gente ha tenido otras cosas. Perfecto. ¿Tú crees que tu contendora o contendor primero te va a hacer un escáner y cualquier cosa fuera de norma se va a colgar? Y claro, para ti, para tus cercanos, para tus amigos, no tengo idea. Pero el problema es cómo se agranda al otro lado, pues. Por eso, para ser y para postularse en un cargo tan importante, tú tienes que saber defenderte y saber qué te van a decir. Y eso de repente también, y esto es una cosa comunicacional, muchos de estos personajes no lo hacen. Y no lo hacen porque dicen, no, no creo que se sepa. O no, a la gente no le va a importar. Bueno, hoy día, todo lo que tenga que ver con un fiscal nacional, a la gente le importa. Insisto, por lo que pasó con el señor Abbott. La Sí, culpa no, de todo esto eso tiene un estamos claros. nombre y apellido. De hecho, Jorge Abbott. oye, de hecho, un Espérate, poco... Guaso, dame un segundo que la Tiare se nos quedó atrás y Dale, después voy contigo. Dale, Tiare. venga. No, era reforzar un poco lo que decía María Ignacia del tema de que no son pequeñeces. O sea, si fuese un cheque protestado, bien, pero estamos hablando de Rafael Garay, que fue un tiempo en Chile bien connotado su estafa y el daño que hizo a familia. Estamos hablando también de defensor de abusos sexuales, de temas de derechos humanos. Entonces, no es cualquiera, y a mí también me surge ese tema de por qué no hay nadie apto para este tema. Y claro, lo entiendo en el momento de Felipe de decir la responsabilidad de esto es el ex fiscal nacional. Ahora, yo también deseo que esto salga pronto, que dejemos de estar hablando de esto, porque siento que estamos atrasándonos, y el tema de la delincuencia sigue muy potente. Nosotros como, bueno, la coordinadora hemos potenciado y hemos lanzado una propuesta bien robusta en cuanto a materia de seguridad, que es esta mesa de tolerancia cero, que incluso fue antes de esta mesa que hizo el gobierno con partidos de Chile Vamos y con diferentes actores, que yo creo que eso fue uno de las causas que gatilló también este gesto, este coqueteo, ¿cierto?, a estos indultos que se dieron, porque efectivamente el presidente yo lo veía como que se estaba intentando hacer algo en materia de seguridad, pero tenía a un sector de la izquierda, ¿cierto?, de la extrema izquierda, que estaba desde los de la primera línea, que le estaban insistiendo en que, oye, hay que indultar, tú lo prometiste. Y cumplió con esa promesa, que yo quiero que se entienda que la promesa de campaña, si bien hay una gran cantidad que no quedó contenta, quedó la embarrada, quedó la cagada, hay un sector que sí está contenta, como la ex senadora, o sea, como la actual senadora Fabiola Fabiola Campillay, Campillay. quien sacó, claro, un anuncio contenta, conforme con todo lo que ocurrió y apoyando a los de la primera línea que van a seguir. Entonces, ese guiño, ¿cierto? Esa promesa de campaña que cumplió, que yo también considero que, si fuera de ese lado, también consideraría que es muy pequeña para lo que realmente importa. Pero se dio porque estaba el presidente negociando, ¿cierto?, con la derecha, temas de seguridad. Entonces No, se y además estaba que viene intentando ahora, avanzar y ahora se trancó la pelota porque ahora la derecha no quiere participar. obvio, Entonces y estamos además viendo que, que nuevamente quedamos nosotros, los ciudadanos, en el obvio, medio, sin soluciones y con un candidato a fiscal nacional que no sabemos qué va a pasar. y un proceso constituyente en ciernes donde de ciertos sectores, no solo de republicanos, sino que también de un sector de la izquierda en que le quieren poner palitos, digamos, para ir dilatando el proceso constituyente. Entonces, claro, a mí no, o sea, yo olía que algo pasaba con la insistencia de la senadora Campillay de intentar reunirse con el presidente,
previo al tema del indulto, algo que también no es baladí. Esas cosas siempre son en privado, pero cuando tú lo haces público es porque tú quieres que se sepa. No es que se le filtró a alguien y a alguien se le cayó la carta y Una hoy se me conferencia de cayó la prensa. carta Una conferencia de prensa. y la agarró un periodista y leyó la carta. No, acá había algo público. Y Estaban claro, presionando, por supuesto. también tiene que ver con el proceso constituyente, porque el gobierno de una u otra manera también en este, al igual que el pasado, se está jugando en el proceso constituyente ahora. Y el problema está en que también tiene fuerzas dentro de su sector que no quieren que esto, tal cual como, digamos, fue aprobado en general en el Senado, salga a ley, digamos, después de la discusión en la Cámara. Guaso, perdón. ¿Sabéis qué? Hubiese un poco la tiara, qué tontera que, o sea, nunca había sido tema hablar de un fiscal nacional. Fíjate la cantidad de semanas, digamos, 100 días hablando del tema y hablando, perdón, de errores, de todo lo que hemos conversado. Pero también, si uno se da cuenta, y ahí es donde uno dice, ¿serán errores forzados o son errores pensados? ¿Por qué? Porque como dice un poco Felipe, capaz algún sector del mismo gobierno no quiere que avance nada, que nos mantengamos en esta inacción. El país cada día crece menos, el país cada día da menos trabajo, es más peligroso salir a la esquina sin que te pase algo o volver de tu trabajo en la noche. Y esas son las cosas que le importa a la gente, ir a la salud. El otro día estupidez de, no sé si fue real, pero como que hay un remedio que solamente se iba a entregar al sector público, no al privado ni a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué perdía el norte en esas tonteras, en esas peleas? Entonces, ¿cómo no le damos a cosas más graves? Si ustedes se dieron cuenta, la última, tenemos la encuesta, se dieron cuenta, me salió redundancia, la última encuesta siguen ratificando en todas, desde la CEP, que es como la madre de todas las encuestas para mucha gente. Hemos tenido acá a Carmen Lefulón, que es la que está a cargo de la encuesta y nos explicó específicamente por qué era distinta al resto. La diferencia es la forma de campo, toma de muestra, por eso da más seguridad, pero es bastante semejante a todas las encuestas del último tiempo. Y claramente, y ahí es donde uno dice, ¿dónde está el presidente más preocupado? Es decir, ¿cómo mejoro mi posición? Mi posición hoy día es un desastre. Más del 60% del país no me quiere. Es como le pasa a Piñera, no es ser muy bueno un presidente que no te quiera, porque te sentís, debe ser penca, hablando de un chileno. Yo lo encuentro terrible, terrible. Terrible, primero, porque no podía hacer ni lo que te gustaba ni lo que no te gustaba. ¿Qué le pasó a cada presidente que ha tenido una baja aprobación? Bachelet 2 fue el mejor ejemplo. O sea, Bachelet 2, su hijo la hizo bolsa, y cometió el error comunicacional de no decirlo de frentón, que era algo extraño y hay que sacar a este gordo de ahí. Esperó todo el verano y lo que hizo fue quemar todo el capital político que tenía, y fueron 3 años de un desastre de gobierno que terminó después en un Piñera, que le fue bien el primer año y tanto, hasta que vino el estallido, y ahí estamos parados hasta hoy día. Entonces, cuando las encuestas por todos lados te dicen que primero es delincuencia, tú te cuidáis de cómo bajar la delincuencia, no solamente mediáticamente, sino en hechos reales. Acuérdense que el presidente hacer un perro, dijo en un programa de televisión. ¡Hey, gato! Claro, ahí se pasó también la típica frase, te pasáis 7 pueblos. Pueblo, ¿para qué? Voy a hacer la pega nomás, basta, listo, ya, ahí la dejáis jugando, entonces se la corren. Y acá está pasando lo mismo, las encuestas están hablando exactamente de toda la encuesta, por mucho que varía un poco los porcentajes y todo, delincuencia, salud, trabajo, paz. ¿Y sabéis lo que sí me gustó la última encuesta CEP? No sé si la comentaron Felipe otro día, por eso capaz lo pueden haber tomado, pero creo que es bueno para un resumen de inicio de semana, que la encuesta CEP también refleja que la gente en Chile ha ido yendo hacia la moderación. Se definen como de centro más cercano al 50%, y eso habla bien, eso es bueno. Los extremos no hacen bien nunca nada, porque al final de cuentas, como tú decías, hablan para la galería, para su barra brava, y realmente este país, que somos 18 millones de habitantes más, los que no estamos contando que han llegado por todos lados, claramente te dice eso. También te dice la encuesta que la gente está preocupada del día a día, de las cosas importantes, no estas estupideces que muchas veces tenemos que, verdad, que ir conversando. Claro, hay que conversarla porque son parte de lo que pasa en el país, pero la práctica no es lo que te da de comer, ni te da salud, ni te da educación. El otro día, todos tuvimos algún cabro dando la paz, ¿cierto, Ignacia? Los pobres cabros están más colgados que la cresta, y al otro lado tenemos una alcaldesa preocupada de sacar a un tremendo director que lleva 25 años con un colegio que lo ha hecho bien. Increíble. Motivo político, porque no hay otro motivo. Búscale por donde queráis. Pero estuvo 25 años y nadie lo sacó por algo, hacía bien la pega, y por algo su colegio está entre los mejores. Entonces a eso voy. Hay tantas cosas que las encuestas le dicen a los políticos
Y ahí me cuesta entenderlos por qué no las leen. Porque, o sea, de hecho, las leen, claramente. Pero si a ti te dicen que la delincuencia es lo primero, yo antes de indultar a 15 delincuentes, 13 delincuentes, reviso cuáles son los menos delincuentes, para que por lo menos no me peguen por ahí. Y el tema, no hubiera sido tema, ¿eh? Ojo, si lo hubiera indultado como lo hacen todos los presidentes, sin un motivo político, no estaríamos hablando de eso. Si la Corte Suprema hiciera bien su pega después de 2 porrazos, que es obvio, ¿cierto? Tú decís, si ya te pegaste 2 porrazos y te han criticado la forma del candidato, es decir, reviso, no le doy 10 minutos, como decía Felipe, le doy 40, si por lo menos debo un poco más, son las mismas cosas, ni los políticos, ni los jueces, y muchas veces los actores sociales no se dan cuenta, y las encuestas algo dicen, algo reflejan, y cuando todas las encuestas, medianamente en varios temas, son bien claves, lógicamente uno iba a estar escuchando esa encuesta para, de cierta manera, mejorar en el corto, y eso es lo que dice Ignacia, nos quedan 3 años de este gobierno, yo creo que termine, creo que sea un buen gobierno, yo no soy de esos pelotudos que andan hablando de golpe, que hay que usar al presidente, como lo hicieron con Piñera, este mismo grupo de hoy día gobernando, y después dicen que no hay que hacer acusaciones constitucionales, hicieron como 15, 20, tengo idea, o sea, el que querían lo sacaban porque les molestaba. No es bueno para un país, o sea, ojalá que el presidente haga bien la pega, se ponga las pilas, y por eso le deseo lo mejor para este año, y se lo digo súper en buena, la gente de repente no puede pensar que uno puede, como dice Felipe, los rojos me van a odiar, los de derecha me van a odiar, me da lo mismo. Yo digo lo que pienso, yo mañana en la mañana tengo que estar alimentando hijos, educando, dando trabajo, haciendo 1000 cosas, y si un gobierno realmente no se preocupa de lo que el país necesita, yo no voy a poder hacer tampoco mi pega de ayudar, de ser parte de esa sociedad que paga su impuesto a fin de año, te fijas, y con la cual podemos ayudar a más gente. Entonces ojalá que empiece a leer la encuesta, no solamente leerla, sino entenderla, porque es clave. Bueno, vamos a ver qué pasa este día lunes. Recordemos que a contar de las 11 de la mañana, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento escucha a Ángel Valencia y seguramente le van a hacer muchas preguntas, y a contar de las 4 de la tarde, finalmente la sala del Senado 5 horas se para escucharlo. necesitan 2/3, que no se nos olvide, 2/3 de la votación para que Ángel Valencia, no sabemos, sea o no el próximo fiscal nacional. María Ignacia Castro, Tiare Cáceres, Mauricio Pérez, esto fue Carta Ciudadana. Abrazo, Tiare, bienvenida al programa Un nuevamente. abrazo, chiquillos, que les vaya bien. Abrazo para ti, Ignacia, abrazo, Guaso. Esto fue Carta Ciudadana, que lo pasen estupendo. Nos reencontramos mañana. Chao. Chao, chao.